Hace 2 meses el presidente Obama hizo un anuncio que cambió el mundo para millones de jóvenes indocumentados. El sueño de tener una oportunidad para salir adelante en este país. Ahora en tan solo una semana el rumbo de los Dreamers cambiará. Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. El 15 de junio fue un día que cambió el mundo para los 1.4 millones de soñadores o Dreamers. El anuncio de la cancelación temporal de las deportaciones. Que me sentí bien aliviada, así como que un peso grande se cayó de mí. Lo puedo comparar como, yo nunca he ganado la lotería, pero me sentí así como si hubiera ganado la lotería. Durante los últimos años, esta joven madre y su familia han luchado aún más debido a los obstáculos de su situación migratoria. Me gradué con buenas calificaciones y la semana antes de graduarme conseguí un trabajo, trabajo ideal. Y mis supervisores les encantaba cómo trabajaba, me querían promover. Se dieron cuenta que mis documentos no estaban bien y tuvieron que dejarme ir. Sus sueños de ser enfermera tuvieron que ser cancelados temporalmente. Me deprimió mucho, bastante, el pensar de que yo viví aquí toda mi vida. Desde los 3 años estudié aquí igual que todos los demás y mi inglés yo creo que es hasta mejor que mi español. Y simplemente por un papel, un documento, no poder hacer lo que yo quiero hacer. Pero ahora con este anuncio, esta Dreamer podrá proseguir con sus planes y sus sueños. Me di cuenta que era para mí, que me gustaba cuidar de los demás, me gustaba darles un mejor tipo de vida en sus últimos años o cuidar de la gente. Es un paso pequeño, pero es el primer paso, todavía hay un sueño más grande. Y bueno, Jaime, el 15 de agosto abre la ventana para que los Dreamers puedan enviar sus solicitudes. Entonces, es un proceso que ya se está esperando por mucho tiempo. El proceso va a costar más o menos $465 cada aplicación, pero también lo que One America está haciendo, van a tener varios talleres a través de nuestro estado para informarle a la gente si califica para este proceso, y también después de eso van a también ofrecer clínicas legales gratuitas. Entonces, si ustedes quieren esa información, búsquenla a través de nuestra página de Facebook bajo Univision Seattle.